Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso de Derecho Deportivo organizado por B-Lawyer y acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Gerardo Acosta, quien nos va a exponer el tema de autonomía normativa lex esportiva. El doctor Gerardo Acosta es abogado por la Universidad Nacional de Asunción, con maestrías en Derecho y Gestión Deportiva de Limoges, Lleida y Lovania. Doctor en Derecho por la Universidad de Lleida, ocupa cargos directivos en diversas federaciones deportivas y es director jurídico del Comité Olímpico Paraguayo y ODESUR. Es profesor universitario y autor de investigaciones reconocidas en Derecho Deportivo, especialmente en fútbol sudamericano. Estimado doctor Gerardo Acosta, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar en este curso de Derecho Deportivo. Nos sentimos muy contentos con ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Creo que si mal no recuerdo ya es el segundo año que estoy con ustedes. Bueno, voy a compartir la pantalla para poder empezar directamente la exposición. Tenemos una horita para tratar un tema que se puede tratar en varias horas. Como se dijo en la presentación, yo tengo un doctorado en Derecho Deportivo y ese doctorado se basa en una investigación que el resultado de esa investigación es una parte, una parte de ese resultado de la investigación es el que les voy a exponer y presentar en esta intervención. Es una intervención sobre la autonomía del derecho deportivo, la autonomía de la lex esportiva, que es el conjunto de normas que rige el deporte en el mundo. El objetivo es tratar de demostrar cómo se construye el ordenamiento jurídico del deporte en general y cómo ese ordenamiento jurídico tiene una autonomía con relación a otras ramas del derecho o incluso con relación a la potestad normativa de los estados. Entonces, lo primero que tenemos que tratar de identificar es cuál es el problema de la creación de normas jurídicas y dónde estaría la circunstancia que hace que la ley esportiva pueda considerarse una nueva rama del derecho. El derecho deportivo que tiene unos aspectos de derecho nacional, pero también de derecho transnacional. Para eso yo me sirvo de unos gráficos que están en un libro que justamente trata sobre estas cuestiones de la autonomía o de la existencia de diversos órdenes normativos. Por un lado, tenemos una primera figura que es un dibujo que retrata de representar al famoso Leviatán de Hobbes, que es el soberano, que domina toda la ciudad o todo el estado, domina todo y es el único que dicta las normas. Esta es una primera perspectiva que podemos tener en cuanto a la creación de normas jurídicas, entre las cuales tal vez está la ley esportiva. Por el otro lado, tenemos un dibujo que se llama relatividad y en este dibujo vemos que dependiendo de la posición que adoptemos para observarlo, vamos a ver que las escaleras suben, bajan, van de un lado para el otro y que nada es seguro, nada es evidente y que todo es relativo y esa relatividad también podría darnos una idea de cómo se generan las normas en el ámbito del deporte. Normas que, como vamos a ver, no necesariamente son estatales. Bueno, para entender cómo se crean las normas jurídicas en esa investigación, logré identificar, vamos a tratar de identificar dos posibilidades de fuente de creación normativa. La primera parte de una parte de la teoría de que solamente el poder público es capaz de crear normas jurídicas con validez y eficacia en un territorio determinado. Y esa teoría o ese grupo de filósofos del derecho que sostienen esta teoría es lo que se conoce en el ámbito en el ámbito jurídico doctrinario como la tendencia monista del derecho. Tendencia monista, monismo jurídico, en el sentido de que existe una sola fuente de creación normativa. Los principales teóricos que tenemos de esta corriente del monismo jurídico son Hans Kelsen y Herbert Hart. Si ustedes recuerdan, la mayoría a nosotros en la Facultad de Derecho, cuando éramos estudiantes, o si alguno de los que está acá todavía es estudiante, probablemente
a toda una de las primeras cosas que nos enseñan en los primeros, pues, en el primer año de la facultad, y prácticamente como una especie de credo del derecho, es la famosa pirámide de Hans Kelsen. Pirámide que dice que toda norma inferior tiene su fundamento en una norma superior y que solamente lo que está dentro de la pirámide es lo que tiene validez y eficacia jurídica. Hans Kelsen, en realidad, lo que hablaba, más que de una pirámide, hablaba de una norma fundante y de normas derivadas. Hablaba primero de normas derivadas en el sentido de decir de que efectivamente todas las normas de un ordenamiento jurídico tienen su fuente, su fundamento en una norma de superior jerarquía. Pero eso hace, si analizamos la teoría de Kelsen, hace que esta derivación constante sea infinita, o sea, nunca encontraríamos una norma o la primera norma que dé base a todo el sistema. Eh, yo recuerdo que en la facultad, cuando estaba en el primer año de la facultad, creía haber entendido que esa norma, esa primera norma que fundaba el sistema era la Constitución Nacional de cada país. Sin embargo, Kelsen nunca dijo eso. Kelsen justamente dijo lo contrario, dijo que la Constitución era la primera norma derivada y que encima de eso había una norma pensada, imaginada, la Grundnorm en alemán, que era una norma que no estaba puesta, sino que estaba pensada, imaginada, que era la que daba el fundamento a todo el sistema y que no era la Constitución, que era la norma que permitía dictar la Constitución. Nunca pudo identificar Hans Kelsen cuál era esa norma fundante. Sencillamente dijo que estaba ahí encima, que era algo que teníamos, digamos, hoy en la nube, para utilizar términos informáticos, pero que de eso después se desprendía como primera norma derivada de la Constitución. Tal vez, a lo mejor, esa primera norma no sea realmente una norma, sea un concepto, algún principio general, y yo pienso que tal vez una solución a ese problema de Kelsen de no haber identificado la norma fundante, lo podemos encontrar en la soberanía. Soberanía es un concepto abstracto, pero de ese concepto abstracto de soberanía surge el poder de dictar las constituciones. Si ustedes se fijan en la Constitución de Perú, ya que estamos, digamos, la mayoría del auditorio es peruano, van a encontrar muy probablemente, creo recordar que lo encontré, que el texto de la Constitución de Perú en su preámbulo, en sus declaraciones iniciales, menciona a la soberanía como el elemento por el cual el pueblo se reúne, el poder constituyente se reúne y dicta la Constitución. Entonces, tal vez la norma fundante del sistema sea el concepto de soberanía. Es algo que habría que investigar más profundamente para determinar si realmente la soberanía es finalmente la norma fundante de todo el ordenamiento jurídico de los estados. Y a partir de ahí tenemos la Constitución como primera norma derivada y debajo de la Constitución tenemos los tratados, las leyes, los decretos, las resoluciones administrativas y los contratos. Después vamos a tratar de identificar dónde estarían las normas jurídicas en este sistema, o podemos decirlo ya ahora, finalmente las federaciones deportivas internacionales y las nacionales se rigen por estatutos, pero los estatutos jurídicamente hablando, si los pensamos, son contratos. Por lo tanto, en la pirámide de Kelsen, en la pirámide normativa, estarían en el último escalón. Y todo lo que deviene de ese contrato asociativo del estatuto estaría por debajo, en el subsuelo de la pirámide, los reglamentos estarían todos por debajo si aceptamos esta estructura de Kelsen. Otro de los teóricos de esta teoría, del monismo jurídico es Herbert Hart, que en su libro El concepto del derecho decía que lo que encontramos en los diferentes países como normas jurídicas válidas en vigencia son aquellas que están dentro de un sistema normativo. Y ese sistema normativo se construye con normas primarias y normas secundarias. Las normas primarias son aquellas que nos dan derechos y obligaciones. Podemos encontrar normas primarias en todos los niveles de la escala de la pirámide de Kelsen. En la Constitución, en las leyes, en los reglamentos, en todo vamos a encontrar normas primarias que son las que nos generan derechos y obligaciones de manera directa. Pero estas normas primarias, para que sean válidas, dependen de las normas secundarias y las normas secundarias establecen la forma en la que se van a dictar las normas primarias. Establece el proceso legislativo para que una norma genere derechos y obligaciones. Entonces, solamente es válido
solamente es válida aquella norma que esté, que sea emitida, que sea dictada conforme al procedimiento que establecen las normas secundarias. De nuevo, cada país tiene sus procedimientos legislativos, generalmente establecidos en la Constitución, y luego procedimientos de resolución administrativos de legislación en los diferentes niveles, todo a partir de la Constitución, o sea, siempre a partir de una sola fuente de donde pueden crearse normas jurídicas. Por eso es que hablamos de monismo jurídico. Pensemos también en este sistema normativo donde podríamos encontrar, donde podríamos colocar o dónde estarían las normas primarias del deporte en los diferentes niveles en los cuales nos manejamos en las federaciones deportivas internacionales y nacionales. Bien, del otro lado, a comienzos del siglo XX, aparecieron otras corrientes que dicen de que no es necesario, que no es la única fuente de creación de normas jurídicas, no es el Estado, sino que pueden existir varias fuentes de creación de normas jurídicas más o menos independientes según el caso, pero que no necesariamente el Estado o el poder público a través de los sistemas de creación, como dice Hart, o a través de la derivación de una norma superior que le da su validez, como dice Kelsen, hay otra forma de crear normas jurídicas. Y eso es lo que se llama el pluralismo jurídico, la pluralidad de fuentes normativas. Y ahí encontramos también dos tendencias. Primero podemos hablar de un pluralismo moderado, donde si bien se reconoce la posibilidad de crear normas jurídicas fuera de los parámetros Estado, o sea, fuera del sistema de creación de normas del Estado, finalmente en este pluralismo moderado se requiere algún tipo de reconocimiento estatal a estas normas para que tengan validez. Y encontramos dos categorías, dos corrientes. Primero, dos categorías. La costumbre que generalmente es creadora de derechos y obligaciones siempre y cuando esté reconocida en alguna legislación. O sea, la costumbre es una práctica constante que va generando derechos y obligaciones, pero para que sea válida, todavía se requiere que esa costumbre que se practica en algún lugar determinado, en un momento determinado, tenga un reconocimiento en alguna norma que esté dentro del esquema del monismo jurídico. Puede ser la Constitución, puede ser el Código Civil. En el caso del Paraguay, por ejemplo, el Código Civil habla de la costumbre y dice que crea derechos cuando está reconocida en la normativa. Entonces, una práctica costumbrista solo se convierte en derecho válido si es que es reconocida por una fuente que deriva del monismo jurídico. Y la otra corriente, moderada aún, es el multijuridismo, muy aplicable a los países sudamericanos, que reconoce la posibilidad para ciertas comunidades, en especial de pueblos originarios, de regirse en sus relaciones internas por su derecho consuetudinario, por la costumbre, pero por su derecho consuetudinario milenario que tienen como práctica de derecho y obligación. Una gran parte de constituciones, la Constitución de Paraguay, la Constitución de Perú, de Venezuela, de Bolivia, reconocen esta posibilidad a los pueblos originarios de regirse en sus relaciones internas por un conjunto de normas no escritas o a veces escritas que vienen de siglos de práctica entre ellos. Pero siempre de nuevo, ese reconocimiento es el que permite aplicar esas normas dentro de ese ambiente específico. Después encontramos luego una segunda corriente más fuerte del pluralismo, que yo le di en llamar el pluralismo duro, el pluralismo puro en su esencia, donde también hay dos tendencias. Una que habla del plurijuridismo, que es la posibilidad de que en un determinado territorio, en un determinado país, un estado, existan varios sistemas jurídicos que se apliquen al mismo tiempo a diversas comunidades por motivos como por ejemplo la religión. Si pensamos en los estados teocráticos o en los países donde la religión tiene que ver con la aplicación de normas jurídicas, hoy vamos a ver que esas normas jurídicas que tienen una vinculación con la religión imperante, evidentemente no se van a aplicar a quienes no practican esa religión. Estamos hablando de los países islámicos, donde los occidentales, entre comillas, los que vienen de una
tradición judeo-cristiana o cristiana, obviamente no van a recibir la aplicación de muchas de las normas islámicas porque tienen vinculación con la religión. Nuestros países en algún momento dado también tuvieron este tipo de normativa, donde obviamente había reenvíos a normas religiosas dentro de la legislación nacional, y eso hacía que quienes no practicaban esa religión obviamente tengan un problema porque se iban a recurrir a sus propias normas religiosas y no a las que estaban siendo aplicadas en el país. Y finalmente, en el año 1917, un italiano de nombre Santi Romano escribió un libro que se llama El ordenamiento jurídico. Y en este libro, El ordenamiento jurídico, Santi Romano decía que comunidades que estaban en más de un país y que habían adquirido un cierto grado de organización interna, eran capaces de darse normas jurídicas para sí mismos sin necesidad de que cuenten con aprobación estatal. Y que estas normas eran válidas para quienes formaban parte de esta comunidad, que inclusive estaban en diversos países, y que esas normas eran válidas para ellos sin necesidad de que exista un reconocimiento por parte del sistema jurídico o de la pirámide jurídica estatal, dependiendo de qué teoría nos alineemos en cuanto al monismo jurídico. Vamos a ver un poco más adelante qué es lo que quería explicar Santi Romano en 1917 aproximadamente y cómo eso hoy nos sirve para justificar cómo se crea la lex esportiva en el ámbito, la normativa deportiva y por qué esta normativa deportiva encuentra su justificación, su justificativo de autonomía en esa teoría del pluralismo duro, sobre todo en la teoría de la institución de Santi Romano. Esto es porque si nosotros nos ponemos a pensar, vamos a ver que las federaciones deportivas internacionales emiten una cantidad de normas jurídicas que son, entre comillas, obligatorias para todos los sujetos deportivos en el mundo entero de ese deporte. Inclusive también vamos a ver cómo funciona la red de relaciones con el Comité Olímpico Internacional. Pero vemos que existe una cantidad, o sea, una cantidad de normas, el estatuto, reglamentos de juego, reglamentos disciplinarios, reglamento de dopaje. Hay una cantidad de normas que provienen de las federaciones deportivas internacionales y que se aplican a los sujetos, a los sujetos deportivos en todo el mundo, independientemente, eso yo creo que es una constatación que no nos cabe duda, de un reconocimiento no del Estado. Se aplican al que quiere practicar deporte. Entonces ahí podemos buscar las fuentes de creación de esas normas y se reconocen dos fuentes diferentes. Una, que es la vía institucional, ahí vamos a volver a Santi Romano, es la vía institucional, que es la creación, el dictado de una legislación propia a la comunidad deportiva, que es lo que ocurre a partir de las federaciones deportivas internacionales. Pero volvamos a Santi Romano porque para entender esta cuestión institucional, pongámonos en 1917. Obviamente, el deporte en 1917 no tenía el desarrollo que tiene hoy, ni se planteaba una autonomía de la ley deportiva o una autonomía de la normativa deportiva emanada a las federaciones internacionales, que de hecho eran muy pocas todavía en ese momento. Entonces, Santi Romano, ¿qué es lo que quería explicar? Bueno, yo les dije que su teoría dice que cuando hay una comunidad suficientemente organizada, generalmente en más de un territorio, en más de un territorio del Estado, esa comunidad se puede dictar normas propias que son aplicables a ese grupo de personas independientemente de el reconocimiento estatal e inclusive si están en contra de las normas del Estado. En 1917, poco antes, ocurre un hecho muy interesante y es que una comunidad específica a la que probablemente la mayoría de nosotros, de los que estamos acá en esta aula virtual, pertenecemos, decidió que sus normas se iban a aplicar a todos los integrantes de esa comunidad. Eh, como la dinámica de la clase no, hace que, no me permite preguntarle y que ustedes me puedan decir, no sé si, porque los micrófonos creo que están silenciados por el administrador, esa comunidad a la que todos probablemente pertenecemos es la Iglesia Católica.
Muchos de ustedes probablemente piensan que el código canónico siempre fue obligatorio para todos, pero en realidad no es así. El código canónico realmente se convirtió en obligatorio para todos los fieles de la Iglesia Católica a partir de las reformas que hubo en el año 1917 y que se pusieron en vigencia en 1918 más o menos. Entonces, Santi Romano en Italia, obviamente, trataba de explicar cómo la Iglesia Católica, que no era un Estado reconocido por la comunidad internacional en ese momento, podía dictar unas normas que se aplicaban a todos los católicos en el mundo con independencia de la legislación local. Inclusive podría estar en contra de la legislación local y se aplicaría lo mismo a los católicos en todo el mundo. Y hay ejemplos de eso, de cómo hay legislación, cómo puede estar en contra, como vamos a ver más adelante, vamos a estar, los deportistas flotan entre dos sistemas jurídicos que pueden tener normas contrapuestas. Piensen en el instituto del matrimonio. La mayoría, cuando se casa, por lo menos en Paraguay, yo creo que en Perú debe ser más o menos parecido, uno dice que se casa por civil y por la iglesia. Y sin darse cuenta lo que está diciendo es que se está casando en dos sistemas normativos diferentes, en dos ordenamientos jurídicos diferentes. El ordenamiento jurídico del país, el ordenamiento civil, y el ordenamiento jurídico de la Iglesia Católica, que proviene de un código que se aplica a todos sin importar la nacionalidad. Pues bien, cuando en el ordenamiento jurídico de la Iglesia Católica no existe el divorcio como tal, sino existe solamente la nulidad del matrimonio. Si yo, pero en los ordenamientos jurídicos civiles de los países normalmente existe el divorcio. Yo puedo lograr divorciarme en un ordenamiento jurídico civil, sin haber roto el vínculo por la nulidad del matrimonio en el ordenamiento jurídico religioso. Entonces, porque las normas no son iguales y las condiciones de rompimiento en el ordenamiento canónico no son los mismos con el ordenamiento civil. Y entonces la persona está divorciada en el ordenamiento jurídico y no está divorciada en el otro. Y eso tiene consecuencias jurídicas en ambos ordenamientos por separado. Y uno vive perfectamente siendo parte de ambos ordenamientos y teniendo dos situaciones jurídicas o dos estatus jurídicos diferentes. Eso es el pluralismo. Eso es lo que trataba de explicar Santi Romano y que hoy se aplica al deporte. Y tenemos un caso para verlo ya en esta parte, donde podemos entender eso y donde Perú se vio involucrado. Y creo que gracias a ese caso logró clasificar al... No clasificó. Creo que sí, sí, logró clasificar al campeonato del mundo, que es el famoso caso del fútbol, donde un paraguayo se nacionaliza boliviano y juega por la selección de Bolivia en las eliminatorias, las calificatorias del campeonato del mundo. Pero ¿qué pasa? Él había logrado su nacionalización de acuerdo a las normas del derecho boliviano, que exigían una cierta cantidad de años de residencia. Pero en el momento en que fue alineado a la selección de fútbol de la Federación Boliviana de Fútbol, no había cumplido con la cantidad de años que exige la norma deportiva del fútbol para ser considerado nacional de ese país. Ya era nacional del Estado boliviano, con todos los derechos y obligaciones de un nacional del Estado boliviano, pero todavía no era un nacional, no tenía una nacionalidad deportiva. Y eso hizo que Perú y Chile presenten unas protestas que finalmente ganaron, porque claramente no era boliviano a los efectos deportivos. Y es una persona que tiene dos ordenamientos jurídicos diferentes, en uno ya es y en el otro no es, porque le faltan algunos años. Y está conviviendo entre ambos. Eso es el pluralismo duro y la forma normativa se expresa justamente de una manera institucional. Es la institución, Federación Internacional de Fútbol, en el ejemplo que le di, la que dicta normas que establecen el criterio de nacionalidad deportiva, que no necesariamente igual que el criterio de nacionalidad del Estado. La otra fuente de creación es la jurisprudencial. Y acá el ejemplo, la comparación se da con la famosa lex mercatoria, que es la ley del comercio, que son las normas que rigen el comercio internacional y que están escritas, pero están escritas por instituciones privadas, no por instituciones públicas. Uno normalmente, lo que ve en importaciones y exportaciones, pero un país que tiene Lima tiene un puerto de ultramar importante, hay conceptos como el valor FOB, el valor CIF y una cantidad de conceptos
que se utilizan en el comercio internacional para establecer el valor de los productos, establecer quién paga, quién paga qué y quién no paga lo otro. Esas normas no están contenidas en ningún tratado internacional, no están contenidas en ninguna ley, o sea, por lo menos en principio no están contenidas en una ley, tal vez después se bajen en una ley, sino que son conceptos que aparecen en los principios UNIDROIT. Y los principios UNIDROIT que son principios creados por una entidad privada que trató de condensar todo lo que fue resolviendo, fueron resolviendo diferentes cortes arbitrales internacionales comerciales en el mundo en conflictos cuando no era posible resolver el conflicto con la aplicación de la ley de uno u otro estado porque los que participaban en la relación contractual eran de diferentes países. Entonces fueron creando principios de comercio internacional de la práctica costumbrista, fueron creando principios de manera jurisprudencial, fueron consagrando principios que después se escribieron en organismos internacionales, en órganos o entidades privadas transnacionales en el mundo. ¿Cómo se traslada eso al deporte? Pues bien, si bien tenemos un conjunto normativo institucional, desde 1984 existe el Tribunal Arbitral del Deporte. Y el Tribunal Arbitral del Deporte ha ido interpretando lo que dicen las normas de las federaciones internacionales y a medida que va interpretando esas normas, le va dando sentido o las va corrigiendo basado en principios generales del derecho. Y esa jurisprudencia del Tribunal Arbitral del Deporte se traslada después a las normas institucionales, o sea, son tomadas para consagrar nuevas normativas en el ámbito de las federaciones deportivas. Pero su creación primaria es a través de decisiones arbitrales del Tribunal Arbitral del Deporte. Entonces, estas son las dos fuentes de cómo dentro de ese pluralismo duro el deporte se va dando una normativa aplicable a los sujetos deportivos que son, como la Iglesia Católica, los bautizados son los que tienen una licencia, como le solemos llamar más tradicionalmente en Sudamérica, los que se fichan para practicar un deporte. El fichaje en el deporte es el equivalente al bautismo en la Iglesia Católica. ¿Cuáles son las normas que se crean? Y hay de dos tipos. Las normas estatutarias, como que se dividen otra vez en tres niveles: reglas de juego, reglas de competición y reglas de funcionamiento. Lo que yo le comenté del caso de la nacionalidad es un típico caso de regla de funcionamiento deportivo que establece criterios de nacionalidad deportiva. Y esos tres niveles de normas, reglas de juego que se aplican solamente en el terreno de competición, en el terreno de juego, para asegurar su continuidad y el normal desarrollo de la competencia en sí misma. La regla de competición que establecen un encadenamiento, las consecuencias de un juego específico. Cuando hablo de juego, puedo hablar de un juego en conjunto o puedo hablar de una carrera de 100 metros, las consecuencias que tiene en otros juegos diferentes y lógicamente las normas de funcionamiento, normas de organización que establecen cómo la comunidad deportiva va a existir. Y a esas normas estatutarias, el segundo nivel, existe encima un conjunto de normas disciplinarias que aseguran su cumplimiento castigando a los que no las cumplen. Y hay normas disciplinarias en los tres niveles: en el nivel de reglas de juego, en el nivel de reglas de competición y en el nivel de reglas de funcionamiento. Para darles, y estas normas, todas estas normas se dictan, o todo este proceso aparece a partir de unos, del estudio de cómo funciona la autonomía en el ámbito la autonomía es una fuente de una nueva rama del derecho, porque si queremos hablar de la ley deportiva y queremos tratar de entender su autonomía, tenemos que ver si cumple los requisitos para ser autónomo. ¿Qué es lo que dice la teoría en cuanto al estudio de la autonomía de una rama del derecho? Dice primero que hay que determinar un ámbito social acotado y segundo que existan unos principios jurídicos propios. Entonces, ¿qué significa un ámbito social agotado? Un conjunto de personas identificables sobre quien proyectar las normas jurídicas de un sistema. ¿Ese conjunto de personas identificables existe en el deporte? Sí existe. Porque, como les dije, el fichaje o la licencia es el elemento por el cual uno voluntariamente se inserta en la comunidad. A competir, cuando hablamos de competir, para participar del deporte, como dirigente, entrenador, deportista, se inserta en la comunidad y por supuesto al insertarse en la comunidad está aceptando que se le proyecte el sistema normativo de esa comunidad. Entonces el ámbito social acotado está claramente identificable
en el ámbito deportivo. El acto jurídico voluntario por el cual yo me inserto es la afiliación o el fichaje, la obtención del permiso, la licencia para poder competir. Como en el ámbito de la Iglesia Católica, el bautismo, el que a mí me da la posibilidad, me inserta en el sistema jurídico del Código Canónico. Y después dice que tenga unos principios jurídicos propios. Y ahí podemos encontrar dos principios generales. Uno que es de unidad y universalidad del sistema. ¿Eso qué significa? De que existe una unidad de creación normativa a partir de las federaciones internacionales y que esas federaciones internacionales dictan las normas estatutarias generales y las normas disciplinarias generales que después se universalizan y cada actor del sistema en ciertos niveles vuelve a dictar normas estatutarias y disciplinarias que sirven para su propio entorno, su ámbito territorial más pequeño, pero que siguen en línea con las normas de la Federación Internacional. Y el segundo es el de la equidad y la seguridad de los resultados, que es lo que más importa en el ámbito deportivo. Lo que más importa en el ámbito deportivo es que los resultados reflejen el fair play o reflejen la equidad de la competición. Y entonces existe ese principio, inspira todo el ordenamiento jurídico del deporte de diferentes maneras. Yo les puedo dar ejemplos de cómo esos principios inspiran normas deportivas. Si hablamos de la unidad y la universalidad, nosotros podemos encontrar en todas las federaciones internacionales una norma que dice que solamente va a afiliar una federación nacional por cada país. Esa norma que dice que va a afiliar una sola federación nacional por cada país se traslada después al Estatuto de la Federación Nacional de ese deporte que dice somos la única federación deportiva que va a existir en este país, en este deporte. Esa declaración es contraria claramente al principio de libertad asociativa que está consagrado en la mayoría de las constituciones. Sin embargo, encontramos que las leyes de deporte, en todos los países que tienen leyes de deporte, consagran ese criterio de una sola federación nacional por deporte. Hace que ese principio, que es contrario a otro principio de la libertad asociativa, se aplica al ámbito deportivo. Es un principio propio del ámbito deportivo que está en contra de otro principio que se aplica al general de las asociaciones y no a las asociaciones deportivas. Y después, si vamos a la cuestión de la equidad de los resultados, eh, dos ejemplos que tengo siempre que son reales. El primero lo viví yo en 1990 en Lima, Perú, cuando participaba del Campeonato Sudamericano de Atletismo. Habíamos corrido la carrera de aposta 4 por 100 metros y habíamos hecho una marca de 45 segundos 48 centésimos. El récord nacional paraguayo era de 45 segundos 3 décimas en ese momento. Y nuestra marca homologada como nuevo récord nacional. 45 segundos 48 centésimas, nuevo récord nacional batiendo el récord de 45 segundos 3 décimas. ¿Por qué? ¿Cómo fue posible si 45.3 es más rápido que 45.48? No, en realidad no es más rápido. En realidad, según las reglas del atletismo, que en ese momento todavía tenían la dualidad entre cronometraje manual y cronometraje electrónico, hay una diferencia en la carrera de 4 por 100 metros de 24 segundos, 24 centésimas de segundo entre el cronometraje manual y el cronometraje electrónico. Y eso hizo que nuestra marca sea homologada porque estaba a 18 centésimas y no había llegado a las 24 centésimas que exigía la norma. Solo al deporte le interesa y esa norma se basa en criterios científicos que estudiaron y regularon para garantizar la equidad y la igualdad de los resultados. Otro ejemplo ocurrió en el año 1996 con relación a los Juegos de Atlanta, donde dos nadadores paraguayos se disputaban la Plaza Universalidad de los Juegos. Uno de ellos había obtenido un acercamiento a la marca mínima exigida del 95% y otro había obtenido un acercamiento del 98%. Federación Nacional designa para participar en los Juegos al que obtiene un acercamiento del 95%, es decir, al que en teoría es más lento. Pero ¿qué pasa? Existían normas que determinaban que como el que fue más rápido obtuvo su marca en una pileta de 25 metros y el que fue teóricamente más lento lo hizo en una pileta de 50 metros, esa marca de la pileta de 50 metros es una pileta donde hay menos impulsos adicionales, hay más volumen de agua, mayor resistencia al desplazamiento, porque son 8 carriles
porque es más agua, porque es más grande, sea mejor que la otra. Entonces, eso también muestra cómo la equidad y la universalidad se basan en principios científicos para dictar normas que solo al deporte pueden interesar. Y todo ese sistema normativo se genera a partir de una red de relaciones que se establece entre el movimiento olímpico y el movimiento deportivo, o la red federativa y la red olímpica. Si ustedes se fijan en el gráfico, van a notar de que las flechas van en direcciones diferentes. Y estas flechas van en direcciones diferentes porque estas flechas reflejan la manera de relacionamiento que existe entre los diferentes actores del deporte. Todo el conjunto deportivo de alguna manera converge sobre el Comité Olímpico Internacional. El Comité Olímpico Internacional, creado en 1894, se autoproclamó como una suerte de líder del deporte. Y esa autoproclamación nunca fue puesta en duda. Y en su estatuto, en la Carta Olímpica, el Comité Olímpico Internacional establece que es el comité el que tiene la potestad de reconocer, no de afiliar, de reconocer a las federaciones deportivas internacionales. Por eso la flecha va del COI a la FI. Y también es el comité el que reconoce a los diferentes comités olímpicos nacionales. Por eso la flecha va hacia abajo del COI, hacia los comités olímpicos nacionales. Es un sistema de relaciones de reconocimiento. Los miembros, los afiliados al Comité Olímpico Internacional no son ni los comités olímpicos nacionales ni las federaciones deportivas internacionales. El Comité Olímpico Internacional sigue funcionando como funcionó en sus inicios, como un grupo de personas, una asociación de personas físicas que son cooptadas. Es decir, el primer grupo llama o invita a otras personas a integrarse basado en sus méritos deportivos. Ese sistema, con algunas variantes democratizadas a partir de 1980, es el que sigue rigiendo hasta ahora. Y es ese Comité Olímpico Internacional el que reconoce a las federaciones internacionales. O sea, una federación deportiva internacional solo puede ser tal que está reconocida por el Comité Olímpico Internacional. Y un Comité Olímpico Nacional solo puede ser tal si está reconocido por el Comité Olímpico Internacional. Hay federaciones deportivas internacionales reconocidas y que integran el programa de los Juegos Olímpicos, sea verano e invierno, y hay federaciones internacionales reconocidas que no integran el programa. Pero cualquier federación deportiva internacional que se precie precisa del reconocimiento del Comité Olímpico Internacional. Y, sin embargo, del otro lado, las federaciones internacionales nacen de las federaciones nacionales, que son las que le crean, las que fundan las federaciones internacionales, y se establece un sistema de afiliación donde son las federaciones nacionales las que integran la asamblea de las federaciones internacionales, de la misma manera que los clubes u otro tipo de asociaciones nacionales son las que crean e integran la asamblea de las federaciones nacionales. Y este conjunto normativo tiene su propio sistema de normas de base institucional, es decir, dictadas por las autoridades del deporte. De un lado tenemos el movimiento olímpico y del otro lado el movimiento deportivo federado. Las normas de la ley olímpica, ¿cuáles son? Primero, la Carta Olímpica. La Carta Olímpica es el Estatuto del Comité Olímpico Internacional, que tiene 5 grandes capítulos que contiene toda la estructura de funcionamiento del olimpismo. Del olimpismo como una idea de vida basada en la alegría y el esfuerzo, lo que dice la Carta Olímpica. Entonces ahí está el propio COI, están los comités olímpicos nacionales, están las federaciones deportivas internacionales, están los comités de organización local de los Juegos y otras entidades vinculadas al Olímpico. Y después están los textos de aplicación, que son como unos decretos reglamentarios que interpretan algunos artículos de la Carta Olímpica para explicar más claramente cómo se debe existir en el ámbito de la ley olímpica. Y del otro lado tenemos la ley esportiva o leyes esportivas de las diferentes federaciones internacionales, porque cada federación internacional tiene su propio sistema, que está constituido por el Estatuto y Reglamento de las Federaciones Internacionales y, por supuesto, la bajada de línea y los estatutos y reglamentos de las federaciones nacionales. Todo este sistema que ustedes están viendo no tiene ninguna injerencia estatal. Se crean al margen de toda iniciativa o control del Estado y son obligatorias para quienes voluntariamente se adhieren al sistema a través de los diferentes sistemas de licencia, fichaje, de incorporación o de afiliación.
es un ejemplo claro de cómo el pluralismo jurídico hoy tiene un conjunto normativo en esta religión moderna que es el deporte, de normas jurídicas aplicables a una sociedad deportiva transnacional, porque están diferentes estados, pero no es internacional, es transnacional porque no se crea por tratados internacionales y que tiene su propia normativa que se aplica independientemente de que el estado acepte o no acepte estas normas. Sin embargo, y para ir terminando, vemos que los estados soberanos se han interesado en la materia deportiva, dependiendo, y el grado de intervención depende mucho del sistema político que se adopte, que puede ser de derecha o de izquierda, con algunas matizaciones. Los estados de derecha, el liberalismo, son los estados que menos intervención tienen en el ámbito deportivo, y ustedes se sorprenderían de saber que países como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Noruega, son países que tienen sistemas liberales de gestión del deporte, donde casi no hay muy poco grado de intervención entendida como ayuda del Estado al deporte. Matizada en la actualidad porque hay otros estados que ayudan demasiado, entonces, pero básicamente es iniciativa privada en el ámbito deportivo. Históricamente existieron estados de derecha como el nacionalsocialismo, el fascismo o la España de Franco, donde el Estado se apoderó del movimiento deportivo, lo hizo parte del partido gobernante y utilizaban el deporte como una herramienta política del sistema. Del otro lado, tenemos la misma figura en el comunismo, los países que formaban la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y sus países satélites, donde el Estado también se apoderaba del deporte para utilizar el deporte como medio de propaganda política. Últimamente, una gran parte de los países, entre los que podemos considerar que está Perú, está Paraguay, está Brasil, Colombia, discurren por el Estado Social de Derecho, Social Democracia, en el cual el Estado interviene en el ámbito deportivo con una legislación específica para ayudar al movimiento deportivo a completar aquellos aspectos en los que no se ha mostrado eficiente. Hay que tener mucho cuidado nomás en el grado de intervención que se haga en el ámbito deportivo. Y ahí yo tengo que hacer, yo leí la Constitución peruana, el artículo que habla del deporte está inserto en la parte de la protección de la salud, si mal no recuerdo. Me llamó mucho la atención la ley del deporte de Perú dictada a consecuencia de ese artículo inserto en un capítulo que habla de la calidad de vida y de la protección de la salud de las personas, porque la ley del deporte de Perú tiene un gran grado, un importante grado de intervención en el deporte federado que no encontraría sustento constitucional. Pero además me llamó mucho la atención de que una de las cosas que hizo la ley del deporte, creo que sigue estando así, es que declaró como una actividad administrativa, administrativizó la participación en las competiciones deportivas internacionales. Ahí hay un alto grado de conocimiento de que las competiciones deportivas internacionales tienen de internacional el nombre. En realidad, las competiciones deportivas internacionales son competiciones de equipos representativos o de selecciones de las federaciones nacionales que están organizadas por las federaciones deportivas internacionales, que también tienen de internacional solamente el nombre, porque en realidad son entidades privadas que existen en un estado determinado y que tienen una influencia transnacional, pero sin llegar a ser organismos internacionales en el sentido jurídico de la palabra. Las federaciones deportivas internacionales no están bajo el manto del derecho internacional público porque son entidades privadas, son unas ONGs, si vamos al caso. Entonces, me llamó mucho la atención el grado de intervención que tiene esa ley con relación, primero, a lo que dice la Constitución y después, cómo administrativiza una actividad que en realidad es una actividad privada de las federaciones deportivas nacionales. Bueno, y entonces, para concluir, para poder concluir en el plazo que me dieron, van a quedar justito 10 minutos. Como yo era corredor, entonces siempre controlo mi cronómetro. Eh, Tenemos el problema de la ley esportiva versus la ley estatal. Y vamos a utilizar la pirámide de Kelsen. Hay una pirámide en el ámbito del deporte. Una pirámide que por la red de relaciones que se estableció a partir de la Carta Olímpica en 1894 coloca la Carta Olímpica en la cúspide de la pirámide. En la cúspide de esa pirámide
Y debajo de la Carta Olímpica de las Federaciones Internacionales, que sí quieren siempre tener reconocimiento del Comité Olímpico Internacional, por lo tanto se adaptan a la Carta Olímpica, debajo de los reglamentos de las federaciones internacionales. Y del otro lado tenemos la pirámide de cada estado, donde está la Constitución, están los tratados y las leyes. Si nosotros creemos que el monismo jurídico es la única forma de creación de normas jurídicas, está claro que todo lo que vemos en la pirámide deportiva que está a la izquierda de la pantalla, en la otra pirámide va a estar en el subsuelo, porque la Carta Olímpica y los estatutos de las federaciones internacionales no son más que contratos asociativos. Entonces, el problema es que nuestros deportistas o todos los que estamos en el deporte estamos flotando entre estos dos sistemas, como los católicos flotan entre el sistema del Código Canónico y el sistema de las leyes de los estados. Estamos flotando entre los dos sistemas y lo que se debe tratar es de encontrar mecanismos de coordinación y combinación entre ambos para que no se contrapongan, o si se contrapongan lo menos posible. Porque después hay un problema adicional que es quién va a resolver un conflicto jurídico que tenga un matiz deportivo, que tenga un matiz de vinculación con las federaciones deportivas federaciones deportivas o con la práctica deportiva federada o la práctica deportiva olímpica. Los tribunales estatales sometidos a su sistema jurídico o unos tribunales creados internamente en cada una de estas entidades que respetan el sistema jurídico privado que de la Carta Olímpica, los estatutos de las federaciones internacionales y los reglamentos de las federaciones internacionales y por ende también de las federaciones nacionales y estatutos de comités olímpicos nacionales. La conclusión a la que podemos llegar hasta este punto es que el deporte sí tiene la capacidad de crear sus propias normas jurídicas. Esas normas jurídicas claramente son independientes y autónomas de las normas jurídicas del Estado. La ley deportiva tiene todas las características de una nueva rama del derecho porque cumple los requisitos los requisitos para que sea considerada una rama del derecho. Pero el problema está en que el deportista, el sujeto deportivo, deportista, club, federación, entrenador, dirigente, lo que sea, está flotando entre ambos sistemas jurídicos. Y no solamente hay un problema de saber cuál es la norma aplicable cuando existe la misma norma en los dos sistemas, por ejemplo, la cuestión de la nacionalidad, sino también quién es el juez que está llamado a resolver en caso de que exista una controversia. Pero esta cuestión del juez no forma parte de esta presentación. Seguramente en algún momento podremos mostrar cómo se articula esta cuestión de la jurisdicción. Y eso es todo. Yo les agradezco mucho la atención. Voy a dejar de compartir y estoy abierto a las preguntas que puedan hacer. Muchas gracias, estimado doctor, por la excelente disertación que nos ha brindado. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna pregunta, puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra, o en todo caso puede dejar su interrogante en la bandeja de mensajes. Adelante, Nena Mantilla. ¿Qué tal? Buenas noches, Gerardo, gusto verte por este medio. Buenas noches, Elena. Justamente te referiste a algo súper importante y era la pregunta que te tenía de cajón, pero bueno, nos dejaste para una próxima. El tema de la jurisdicción. Yo creo que eso es súper importante porque tenemos claro de dónde provienen, cómo emanan, cómo son los mecanismos y todo el tema del derecho deportivo y cómo puede nacer y cómo puede desarrollarse. Pero, ¿cómo defendemos ante una posible transgresión, ¿no? O algo parecido, si no sabemos a qué jurisdicción acudir? Aquí en Perú, por lo general, el tema estatutario, como tú lo has dicho, es un contrato, se va para el tema civil, previamente agotando la vía administrativa en unas quejas y estos temas que se hacen dentro del IPD. Y luego se va para Poder Judicial. ¿Qué El, pasaría en otros países? No sé cuál es el mecanismo que usan. el problema que realmente se tiene ahí es que si ustedes revisan los estatutos y reglamentos, los estatutos de las federaciones internacionales y por ende probablemente muchas federaciones nacionales, el recurso a la justicia ordinaria está prohibido. Está prohibido porque se considera de que el juez estatal no está obligado por las normas deportivas que emanan de la Federación Internacional. Entonces, la cuestión es que justamente la segunda parte de la tesis, que no es la que se presenta ahora, es determinar
qué podemos hacer como jurisdicción o a dónde recurrir para no recurrir a la jurisdicción estatal, porque si estamos hablando de una cuestión deportiva que probablemente tenga su consecuencia, la resolución tomada en instancia deportiva tenga su consecuencia 15 o 20 días después, la inmediatez del deporte, tenemos que tener un recurso de reconsideración a un Ministerio del Deporte, el IPD, después la justicia ordinaria, administrativa o civil o lo que sea, eso es un juicio que puede durar 4 o 5 años. ¿Y de qué puede servir que dure 4 o 5 años cuando lo que estamos tratando de determinar es si, no sé, si la sanción de 5 meses de suspensión era correcta o incorrecta? Entonces, la cuestión ahí está en encontrar dentro de la estructura jurídica del Estado algo que se adeude con lo que las federaciones internacionales pretenden, que es el no recurso a la jurisdicción estatal y la utilización de otros mecanismos de resolución de controversias. Yo creo que la mayoría conoce la existencia del Tribunal Arbitral del Deporte. Esa es la vía, pero hay que encontrar soluciones intermedias para nuestras esferas, para nuestras instancias internas en cada país. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Yo creo que entonces, no sé si vamos a dar por concluido porque no veo preguntas en el chat, parece que hay algo. Sí, sí, doctor. Ah, no. Al parecer ya no hay ninguna pregunta en la bandeja de mensajes. Muchísimas gracias por la excelente disertación que nos ha brindado en esta sesión. Gracias por compartirnos su conocimiento en derecho deportivo, su experiencia. Es algo muy valioso para todos nosotros, doctor, y esperamos en otra oportunidad seguir contando con usted. Para nosotros siempre será un honor aprender y de aprender de usted, estimado doctor. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego, doctor.